Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a escuchar varias historias de gente que, como tú o como yo, iba conduciendo de noche, con la única compañía de la radio y el asfalto, y de repente se encontró con algo que no debería estar ahí. Sucesos terroríficos, apariciones y fantasmas en mitad de la carretera que te hacen dudar de si alguna vez deberías volver a viajar solo de madrugada. Así que ya sabes, apaga las luces, ponte cómodo y, si vas en el coche ahora mismo, mejor echa el seguro. Me llamo Diego, soy repartidor de paquetería urgente y vivo en Valencia, España. Mi vida es básicamente la carretera. Estoy acostumbrado a las rutas nocturnas para evitar el tráfico, a los cafés de gasolinera a las 3 de la mañana y a la soledad del camión. Pero lo que me pasó hace un par de inviernos en la zona de la Sierra de Cuenca me cambió por completo. Ni siquiera se lo he contado a mi mujer porque sé que pensaría que me quedé dormido al volante, pero yo sé lo que vi. Eran como las 2:30 de la madrugada. Había una niebla de esas cerradas, que parece que te envuelven y no te dejan ver más allá de 3 metros. Iba por una carretera secundaria porque la autovía estaba cortada por obras. De repente, el GPS empezó a volverse loco, la flecha giraba en círculos y la voz se cortaba. Vi un cartel de madera, muy viejo, que indicaba un desvío hacia un pueblo que no me sonaba de nada. Como estaba perdido, decidí meterme por ahí pensando que encontraría alguna salida. A los pocos minutos, vi a una mujer joven parada en el arcén. Llevaba un camisón blanco, fino, totalmente impropio para el frío que hacía. Estaba empapada y tiritaba. Frené en seco. Se subió al asiento del copiloto sin decir ni una palabra. Su piel estaba tan pálida que parecía de mármol y desprendía un olor a flores muertas, a rancio. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba que la llevara a algún hospital. Ella solo señaló hacia adelante y susurró, «Cuidado con la curva». Ahí me quedé yo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Miré hacia la carretera y, de repente, la niebla desapareció por un segundo. Estábamos a punto de despeñarnos por un barranco que no estaba señalizado. Clavé los frenos y el camión derrapó, quedándose a centímetros del vacío. Cuando recuperé el aliento y giré la cabeza para darle las gracias a la chica, el asiento estaba vacío. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que en el cristal de mi ventana, por la parte de dentro, había una mano marcada. Una mano pequeña, de mujer, que se iba borrando mientras yo la miraba. Salí de allí como pude y, cuando llegué al siguiente pueblo y pregunté por ese desvío, me dijeron que esa carretera se cerró en los años 70 después de que un autobús escolar se fuera por el barranco. Desde entonces, no me fío ni de los carteles ni de lo que veo en la niebla. Me llamo Valeria Soto, soy de Guadalajara y trabajo como fotógrafa freelance. Me paso la vida viajando de un sitio a otro buscando paisajes y momentos raros que merezcan ser capturados. Siempre me gustó conducir de noche porque las carreteras parecen mundos aparte. Pero hubo una vez en la que entendí que no todo lo que aparece en el camino pertenece a este lado. Aquella noche volvía de hacer unas fotos en un pueblo pequeño. Llevaba horas conduciendo y la carretera estaba completamente vacía. No había farolas ni casas. Solo el asfalto oscuro rodeado de monte y silencio. Un silencio tan profundo que parecía que el coche flotaba en medio de la nada. Eran cerca de las 3 de la madrugada. El cansancio empezaba a pesar, pero estaba lo suficientemente despierta como para notar que algo no iba bien. Todo empezó cuando vi a lo lejos unas luces que parecían las de otro coche. No se movían como deberían. No avanzaban ni se acercaban. Simplemente parpadeaban en medio de la carretera como si alguien las encendiera y apagara sin ritmo. Pensé que podía ser un coche averiado. Reduje la velocidad poco a poco y mantuve la vista fija en ese punto. Cuanto más me acercaba, más raro se volvía todo. Las luces no estaban a la altura de un coche normal. Estaban más altas, como suspendidas en el aire. Sentí ese cosquilleo incómodo en el estómago que te avisa de que algo no encaja. Aún así seguí avanzando.
Cuando estuve lo suficientemente cerca, las luces desaparecieron de golpe. Me quedé completamente a oscuras frente a un tramo de carretera vacío. En ese mismo instante el motor del coche dio un pequeño tirón. Como si hubiera perdido fuerza durante un segundo. Me agarré al volante con más fuerza. Miré por los espejos esperando ver si el supuesto coche había pasado de largo o se había apartado. No había nada, absolutamente nada. Solo oscuridad detrás de mí. Intenté convencerme de que había sido un reflejo. Algo en el aire, cualquier cosa lógica. Pero entonces ocurrió lo que todavía hoy me pone la piel de gallina. En el asiento del copiloto apareció alguien. No hubo puerta que se abriera. No hubo sonido ni transición. En un parpadeo ya no estaba sola. Era un hombre sentado mirando al frente. Tenía la postura rígida, como si llevara ahí todo el tiempo. Lo primero que me llamó la atención fue su ropa. Estaba completamente fuera de época. Llevaba una camisa vieja y manchada. También una chaqueta que parecía de otra década. No me miraba ni hacía ningún gesto. Solo estaba ahí. Su presencia llenaba el coche de una forma que no se puede explicar. El aire se volvió pesado alrededor de él. Quise hablar. Quise preguntar quién era o cómo había entrado. No me salía la voz. Sentía la garganta bloqueada. Lo único que podía hacer era seguir conduciendo con el corazón latiendo muy fuerte. Parecía que iba a romperme el pecho. Entonces noté algo más. Un olor metálico muy leve al principio. Poco a poco se hizo más intenso. Era como a sangre mezclada con humedad. Giré ligeramente la cabeza hacia él. Vi que tenía el lado de la cara oscuro. Como si estuviera cubierto de algo seco y pegajoso. El coche empezó a perder velocidad poco a poco. Yo seguía pisando el acelerador. El motor sonaba a Hagaro, como si algo lo estuviera reteniendo. En ese momento el hombre giró la cabeza hacia mí muy despacio. El movimiento era antinatural. Sus ojos estaban completamente apagados. Se clavaron en los míos. No había vida en esa mirada. No había expresión. Solo un vacío que te hacía sentir observado desde muy dentro. Abrió la boca ligeramente. No salió ningún sonido. Pero en mi cabeza escuché una frase muy clara. Que no pare. No supe por qué, pero obedecí. Mantuve el pie en el acelerador aunque el coche apenas respondía. Durante unos segundos eternos seguimos avanzando así. Él me miraba fijamente. Yo no podía apartar la vista del frente. De repente el motor volvió a rugir con normalidad. El coche dio un pequeño impulso hacia adelante. En ese mismo instante, cuando volví a mirar al frente para recuperar el control, lo sentí desaparecer. El asiento del copiloto volvió a estar vacío. Respiré de golpe. Como si hubiera estado conteniendo el aire todo ese tiempo. Seguí conduciendo sin atreverme a detenerme. Las manos me temblaban. Tenía la sensación de que si paraba, algo volvería a aparecer. No había nadie en la carretera. No había luces ni señales de nada extraño. Solo yo y el sonido del motor. No paré hasta llegar a una gasolinera abierta. Cuando por fin me bajé del coche, aún con el cuerpo en tensión, di la vuelta para coger mis cosas del asiento del copiloto. Entonces lo vi. En el asiento, justo donde él había estado sentado, había una mancha oscura que no estaba antes. Estaba húmeda. Tenía ese mismo olor metálico que había notado dentro. Al lado, marcado sobre la tapicería, como si alguien lo hubiera dibujado con un dedo invisible, había un número. Era la misma carretera donde, al día siguiente, descubrí que había ocurrido un accidente años atrás. A esa misma hora, en ese mismo tramo. Desde entonces conduzco de noche solo cuando no tengo otra opción. Hay momentos en los que, al mirar de reojo el asiento del copiloto,
Tengo la sensación de que alguien sigue ahí, esperando a que vuelva a encontrar esas luces en mitad de la nada. Me llamo Camila Torres, soy de Lima y trabajo como visitadora médica. Paso muchas horas conduciendo entre ciudades y pueblos. Siempre me gustó la carretera de noche por la tranquilidad y el silencio. Pero hubo una vez en la que entendí que ese silencio no siempre está vacío. Aquella madrugada volvía de una jornada larga. Estaba cansada pero despejada. La mente en automático mientras el coche avanzaba por una carretera secundaria sin iluminación. Alrededor solo había campos oscuros y cerros que apenas se intuían bajo la luna. Todo parecía en calma. Aún así había algo raro en el ambiente. Una sensación incómoda que no sabía explicar. Llevaba ya varios kilómetros sin cruzarme con nadie cuando vi a una mujer al borde de la carretera. Estaba de pie mirando hacia el asfalto. Llevaba un vestido claro que destacaba demasiado en mitad de la oscuridad. No levantó la mano, no hizo ningún gesto. Aún así reduje la velocidad. Había algo en su forma de estar allí que no era normal. No parecía alguien esperando ayuda. Parecía alguien esperando exactamente a que yo pasara. A medida que me acercaba noté que no se movía. Ni siquiera cuando las luces del coche la iluminaron por completo. Su piel era demasiado pálida. Su cara estaba medio cubierta por el pelo. Frené a unos metros. Bajé la ventanilla y le pregunté si estaba bien. No respondió. Pasaron unos segundos largos. Entonces giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos eran oscuros. No reflejaban la luz. Sentí un escalofrío inmediato y quise marcharme. Pero antes de reaccionar, la mujer se acercó al coche. No recuerdo haber desbloqueado la puerta. No recuerdo haberle dicho nada. En el siguiente instante ya estaba sentada en el asiento del copiloto. El aire dentro del coche cambió. Se volvió frío, más pesado. Costaba respirar. Ella miraba al frente sin moverse. Tenía las manos apoyadas sobre las piernas. No hablaba. No hacía nada. Yo intenté decir algo pero no me salía la voz. Solo podía seguir conduciendo. El corazón me latía muy fuerte. Empecé a notar un olor leve, húmedo, metálico. Poco a poco se hizo más intenso. Giré un poco la cabeza y vi manchas oscuras en su vestido. Como si estuviera empapado en algo seco. El coche empezó a perder velocidad. Yo seguía pisando el acelerador. El motor sonaba forzado, como si algo lo estuviera reteniendo. Entonces sentí algo detrás, una presión en la espalda. La sensación clara de que no estábamos solos. Quise girarme pero no pude porque algo me lo impedía. Sabía que no debía hacerlo. En ese momento ella giró la cabeza hacia mí. Sus ojos parecían aún más profundos, más oscuros, como si no tuvieran fondo. Y aunque no movió los labios, sentí su voz dentro de mi cabeza diciéndome que no mirara atrás. Obedecí y mantuve la vista al frente, pero el aire se volvió más frío, el olor más fuerte y todo dentro del coche se sentía mal. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. De repente el motor volvió a la normalidad. El coche avanzó con fuerza. Parpadeé. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío. Seguí conduciendo sin detenerme. Tenía las manos temblando, no quería mirar a ningún lado. La sensación de que algo seguía dentro del coche no desapareció. No sabía si detrás, no sabía si a mi lado. Pero no estaba sola. Conduje así hasta llegar a una estación de servicio. Paré y bajé del coche intentando respirar con normalidad. Abrí la puerta del copiloto para coger mis cosas, y entonces lo vi. El asiento estaba húmedo, manchado, y el olor metálico seguía ahí. Levanté la vista hacia el cristal. Estaba empañado desde dentro. Había una frase escrita con un dedo.
Desde aquella noche no vuelvo a recoger a nadie en carretera. Y hay momentos en los que, sin motivo, siento ese mismo frío a mi lado. Como si alguien volviera a sentarse en silencio, esperando. Me llamo Andrés, soy conductor de una conocida aplicación de transporte privado y vivo en Santiago de Chile. Los que trabajamos en esto de noche sabemos que la ciudad y sus alrededores se transforman de madrugada. Dejan de ser lugares de edificios y luces para convertirse en un laberinto de sombras donde la lógica parece no existir. He subido a gente de todo tipo, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en la Ruta 68, la que conecta con Valparaíso, hace un año. Eran pasadas las 3 de la mañana. Venía de dejar a un pasajero en una zona rural, un pueblo pequeño donde las calles ni siquiera tienen asfalto. Me tocaba volver solo hacia la capital por la autopista. La noche estaba extrañamente cerrada, de esas donde la neblina se pega al parabrisas como si fuera aceite y las luces altas apenas logran perforar un par de metros de oscuridad. El silencio era total, solo interrumpido por el zumbido constante de los neumáticos sobre el pavimento húmedo. De repente, a lo lejos, vi unas luces azules y rojas parpadeando. Una patrulla de policía. Me extrañó muchísimo, porque no había visto un solo coche en kilómetros, pero por instinto puse el intermitente y me detuve en el arcén. Me paré en una zona donde los cerros parecen echarse encima de la carretera, un lugar donde no hay señal de móvil y el viento silba entre las rocas de una forma que te pone los pelos de punta. Me quedé esperando con los papeles en la mano, mirando por el retrovisor. Vi bajar a un oficial del coche patrulla. Su caminar era rígido, mecánico, como si le costara mover las articulaciones. Vestía un uniforme que se veía demasiado oscuro, de un azul casi negro que parecía absorber la poca luz que había. Lo que más me inquietó fue que no encendió su linterna, caminó en penumbra hasta llegar a mi ventanilla. Cuando bajé el cristal, un frío insoportable, un frío que dolía, entró en la cabina. Olía a hierro viejo, a humedad y a algo que solo puedo describir como tierra de cementerio. El oficial no me pidió la licencia. Se quedó ahí parado, con la gorra calada hasta las cejas. Cuando por fin levantó la cabeza, sentí que el corazón se me detenía. Debajo de la visera no había ojos. Solo dos cuencas profundas, vacías, llenas de una negrura absoluta que parecía palpitar. Andrés, dijo con una voz que no salía de su garganta, sino que resonaba dentro de mi propio coche, como si 1000 personas estuvieran susurrando a la vez. Llevas un pasajero que no ha pagado su pasaje, y la deuda es de sangre. Se me heló la sangre. Yo sabía que venía solo. Estaba seguro, pero lentamente, con un terror que me hacía castañar los dientes, giré la mirada hacia el espejo retrovisor interno. En el asiento de atrás, justo en el medio, había una figura. Estaba envuelta en una manta sucia, deshilachada y manchada de algo oscuro. No se le veía la cara, pero se escuchaba una respiración agitada, húmeda, como si esa cosa tuviera los pulmones llenos de agua o barro. El oficial de fuera empezó a golpear el techo del coche con la palma de la mano. Pom pom pom. Un golpe rítmico, pesado, que hacía que toda la estructura del vehículo vibrara. «Entrégamelo», decía el oficial con esa voz de ultratumba. «Él pertenece a la carretera, y tú te estás convirtiendo en parte de ella por llevarlo». En ese momento, la figura del asiento de atrás empezó a moverse. No se bajó del coche, sino que empezó a crecer, a estirarse de una forma imposible. Sus extremidades crujían como ramas secas rompiéndose. Vi cómo sus dedos, largos y amarillentos, empezaban a asomar por debajo de la manta, arañando el respaldo de mi asiento. El olor a podrido se volvió insoportable. Desesperado, con un grito de puro pánico, metí primera y aceleré a fondo. El motor rugía a 6000 revoluciones, echando humo, pero el coche apenas avanzaba,
arrastrándose como si llevara un peso de varias toneladas encima. Por el espejo vi cómo el oficial sin ojos corría detrás de mí, manteniendo la velocidad sin esfuerzo, con sus manos estiradas queriendo alcanzar el cristal trasero. De repente, la cosa que estaba en mi asiento trasero soltó un alarido que rompió el silencio de la noche. No era un grito humano, era un sonido metálico, desgarrador, que hizo que el espejo retrovisor se agrietara frente a mis ojos. En un último esfuerzo, pisé el embrague y volví a acelerar con el alma. De golpe, sentí que algo se soltaba. El coche salió disparado hacia adelante como si hubieran cortado una cadena de acero. No paré de correr, crucé los túneles a 160 kilómetros por hora, llorando y rezando todo lo que sabía. No me detuve hasta que vi las luces fluorescentes de una gasolinera llena de camiones. Cuando bajé, mis piernas cedieron y caí al suelo. El despachador corrió a ayudarme y, al mirar mi coche, se quedó pálido. En el asiento de atrás no había nadie, pero el tapiz estaba cubierto de un rastro de ceniza negra, fría y pegajosa. Lo más aterrador fue cuando revisamos la parte trasera del coche. En el maletero había marcas de manos quemadas que habían hundido el metal, como si alguien o algo hubiera intentado frenar el vehículo con sus propias manos. Al día siguiente, un viejo camionero me contó que en ese tramo exacto, en los años 90, una patrulla desapareció mientras perseguía a un vehículo sospechoso. Nunca encontraron restos del accidente, solo la carretera vacía. Desde esa noche, no trabajo más allá de las 12. Porque sé que ahí fuera, en la Ruta 68, hay autoridades que no buscan documentos, sino almas que se han perdido en el camino. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os hayan gustado estas historias de creepypasta. Dale like si lo has disfrutado y suscríbete si quieres escuchar más historias. Nos vemos en el próximo video.